Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, es un honor iniciar este año de aprendizaje acompañado de nuestros afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada El fenómeno del ausentismo, gestión y manejo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, buenos días, ¿cómo estás? Para todos ustedes también, buenos días y bienvenidos a esta comunidad del conocimiento en la cual vamos a estar trabajando varios de los temas que son de clave importancia para todos ustedes. Y por lo menos eso es lo que queremos desde el punto de vista de reforzar todos estos conocimientos que muy seguramente, y como siempre lo vamos a hacer enfocado al sector salud para que podamos tener una visión del tema muy hacia nuestro sector. Vamos a estar este año trabajando desde esta primera capacitación del fenómeno del ausentismo, cómo se gestiona y cómo se maneja, y vamos a interconectar todos estos temas a lo largo de esta época en la que estaremos conectados. Son 12 temas, espero que les gusten y espero que podamos trabajar en ellos en todo este tiempo. Pero Wilmer, primero evaluémonos sobre el tema. Te doy la entrada, por favor. Claro que sí, doctor. Vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es el ausentismo? Ausencia del trabajador de su puesto de trabajo por A, por enfermedad, B, sin causa justificada, C, por licencia de maternidad, D, A, B y C son ciertas. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, por enfermedad, un 13% de respuesta. B, sin causa justificada, un 11%. C, por licencia de maternidad, un 2%. Y D, A, B y C son ciertas, un 75% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es presentismo? A, estar en su puesto de trabajo pero sin estar. B, cuerpo presente pero de mente ausente. C, acude a su puesto de trabajo pero no es productivo. D, A, B y C son ciertas. E, ninguna es cierta. 15 segundos para dar respuesta.
Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, estar en su puesto de trabajo pero sin estar, un 1% de respuesta. B, cuerpo presente pero de mente ausente, un 5%. C, acude a su puesto de trabajo pero no es productivo, un 18%. D, A, B y C son ciertas, un 68%. E, ninguna es cierta, un 8% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles son las consecuencias del ausentismo en la empresa? A. Disminución de la productividad y aumento de costos. B. Conflictos y discusiones ante diferentes puntos de vista. C. Baja calidad en la elaboración de las tareas. D. A, B y C son ciertas. E. Ninguna es cierta. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Disminución de la productividad y aumento de costos, un 23% de respuesta. B. Conflictos y discusiones ante diferentes puntos de vista, un 0%. C. Baja calidad en la elaboración de las tareas, un 3%. D. A, B y C son ciertas, un 72% de respuesta. Y E. Ninguna es cierta, un 3% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, buenos días a todos. Continuemos entonces con el tema. El tema del ausentismo tiene muchas aristas interesantes y para poder entender el tema, arranquemos por definir qué sucede con el ausentismo o si estamos hablando solo de ausentismo o no, que es importante, cuáles son las consecuencias para la empresa y al final cómo podemos hacer para manejarlo. Miren esto que es bien interesante. La idea de entender este fenómeno y poder entender cómo poderlo manejar parte de mirar si este solamente se remite a ausentismo y presentismo. De hecho, presentismo tiene un poquito más de ser un poquito más nuevo en términos de la evolución, pero siempre hemos hablado de ausentismo. El ausentismo laboral lo podríamos definir como esa ausencia que tiene el colaborador o el trabajador o como lo queramos llamar a su puesto de trabajo durante la jornada laboral. Esta ausencia puede estar justificada o no y es ese abandono del puesto de trabajo y el no producir para la empresa. ¿Qué es clave acá? Esa persona no está en la empresa y eso hace que tengamos problemas para la producción y obviamente tengamos que reponerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque existan entidades que paguen la incapacidad como tal, solamente está cubriendo una parte de este proceso, de este fenómeno. El resto lo va a tener que cubrir la empresa. El resto lo van a tener que cubrir el resto de colaboradores, porque el problema del ausentismo no es solamente de la empresa, es inclusive de las personas que estamos allí trabajando con estas otras personas que están ausentes. Bueno, eso es muy clave y trae muchas dificultades y altos costos, como les digo, no solamente para las empresas, sino también para los compañeros. Y observen lo siguiente, estamos hablando de el presentismo. Digamos que el presentismo es un concepto un poco más moderno y allí vamos a mirar que el presentismo es cuando la persona, a pesar de cualquier situación, decide ir a trabajar, ¿no es cierto? Ese ir a trabajar lo podemos ver de esta manera porque aunque la persona está allí, ¿no es cierto? Puede ser que su cuerpo está presente, pero su mente está ausente, o sea, está sin estar. Y eso hace que tengamos un trabajador que, aunque allí lo vemos de cuerpo presente, es muy probable que su productividad no sea la misma. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque tiene una emergencia de tipo personal, porque tiene diferentes fenómenos que, aunque él puede estar allí, generan la no productividad dentro del puesto de trabajo. Es muy importante esto y es que el trabajador puede estar por cualquier situación física o psicológica, puede estar haciendo otros menesteres, como dicen nuestros abuelos.
y a pesar de estar en la empresa puede estar, por ejemplo, consultando redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedican a las redes sociales dentro del trabajo? Y eso hace que tú estés, pero si estás consultando redes sociales no estás dentro del trabajo. Puede estar consultando su correo electrónico personal, es válido. Puede estar consultando otros tipos de información en el Internet, puede estar haciendo sus tareas de la universidad, del posgrado, de la maestría, del doctorado, en fin, de lo que esté haciendo. Y también este trabajador, obvio, si está en estas tareas, está descuidando sus tareas de tipo profesional. Luego, y les he dejado en la parte de abajo y al final unas referencias sobre lo que estamos hablando para que puedan mirarlo. El presentismo se ha vuelto también muy importante en términos de productividad, sobre todo en estos tiempos donde podemos estar hablando no solamente de trabajo presencial, sino también de trabajo a distancia, de trabajo en casa, de teletrabajo y de las diferentes modalidades que hemos visto. Me llamó la atención este nuevo, digamos, denominación que podemos incluirla dentro del ausentismo. Se llama el quiet quitting, que se ha vuelto mucho más ruidoso y por lo menos lo está haciendo en Europa, donde lo llaman la gran división a la española, donde es, y fíjense cómo esto es de interesante, es el pulido arte ibérico de hacer lo mínimo requerido para cumplir el expediente. Es decir, si tú tienes que dar tu productividad, das lo mínimo posible. También se ha visto, obviamente, también una gran partida de trabajadores que han resignificado su presencia en los trabajos después del COVID-19, pero este será motivo de otros temas que hablaremos más adelante. Finalmente, esto termina siendo una renuncia silenciosa y que está preguntándose y generando cuestionamientos a la empresa en términos de cómo vamos a hacer para que se extienda ese fenómeno de quiet quitting, de ausentismo, de presentismo en las empresas durante el 2023 y de aquí en adelante. Es importante esto. Cuando uno mira las cifras, ya les voy a mostrar algunas cifras de ausentismo a nivel mundial y a nivel Colombia, estas que estoy proyectando aquí son españolas, están reflejando un poco lo que está pasando en Europa. Dicen que el ausentismo ha vuelto a crecer en el 2022 y todavía no hay cifras del 2023, estamos muy temprano en el año. Sin embargo, habíamos pensado, y fíjense que ahorita les voy a mostrar unas cifras del 2021 y del 2022, hubo un crecimiento y pensamos que al regresar de la pandemia iba a mejorar. Sin embargo, es importante compararlo al 2020, que es cuando comienza el coronavirus, e interrumpe el coronavirus y obviamente se dieron aquí una serie de tasas bien interesantes. Muy importante esto, y es que el COVID-19 tiene una cosa que llaman el síndrome post-COVID, y ese síndrome post-COVID ha generado una serie de procesos sobre las empresas que han aumentado el ausentismo. Y ya lo vamos a ver en mi consulta con las empresas, hemos comenzado a ver ya muchos casos de ansiedad, de depresión y de problemas mentales. En una de las charlas que estábamos mostrando en investigación que hicimos con la Universidad Externado de Colombia, en una revisión más o menos de 16 artículos con países que se parecían y no a Colombia, vimos que el tema de lo que nos espera hacia el futuro, que ya estamos viéndolo en el 2023, es un aumento del ausentismo por coronavirus. Pero el quiet quitting es más o menos donde los trabajadores también están solicitando mayor cantidad de incapacidades. Ellos están hablando de más bajas. Bajas es incapacidad por problemas menores de salud. Es decir, por cosas muy nimias, muy pequeñas, están pidiendo mayor cantidad de incapacidades y se están haciendo incapacidad. Eh, y el tema es que el punto es qué está pasando allí de fondo frente a, por ejemplo, el compromiso con sus trabajos o qué está pasando con la salud de las personas. Lo cierto es que las incapacidades, de acuerdo con lo que muestran en España, han aumentado un 17% en los últimos 5 años. Y en Colombia se crece más o menos a una tasa del 11%. Hubo una disminución, un decrecimiento en la incapacidad durante el 2020 y 2021, pensando que estábamos frente a un fenómeno nuevo, que era o estando frente a un fenómeno nuevo, que era el trabajo en casa. Sin embargo, este ausentismo definitivamente volvió a crecer y se está enfocando, como venía en una tendencia un poco tímida hacia el año 2020, sobre las enfermedades de tipo psicosocial. Pero, ¿cuáles son realmente las causas de ausentismo
en las empresas del sector salud. Cuando uno mira las causas del ausentismo en todas las empresas, pero sobre todo enfocado a mirar cuáles son estas razones. Uno, tenemos las enfermedades comprobadas con incapacidades. Vimos que las incapacidades generadas por patologías que no generaban antes incapacidad se han dado. Enfermedades no comprobadas, razones de carácter familiar. Mucho de la resignificación de los temas se ha ido hacia esta vida familiar. Sin embargo, también se ha visto que esto crece y aumenta las incapacidades o las ausencias no justificadas o justificadas. Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor. También estamos viendo que, por ejemplo, en Bogotá, el tema de los trancones por la cantidad de nuevas obras ha estado muy complicado y obviamente eso hace que la gente llegue tarde. Eso está obviamente replanteando la presencia de las personas en el trabajo y cómo podemos hacer para que definitivamente la gente viva cerca a su trabajo. Eso es también un tema que se ha visto allí aumentado. Bueno, muy bien. ¿Qué otras cosas están? Dificultades y problemas financieros, problemas de transporte, que era lo que estábamos hablando ahorita, baja motivación para trabajar y eso hace que esté muy complejo para todos este proceso del ausentismo. El clima organizacional se ha puesto un poquito más denso, más problemático, más insostenible y obviamente para nosotros en el sector salud, aunque lo queramos o no, el tema de esta reforma también está enrareciendo un poco estos aspectos no solamente motivacionales, sino también los aspectos que tienen que ver con los procesos de contratación. Sabemos y lo habíamos tratado en años pasados que el tema de la contratación también genera estrés y esta incertidumbre va a enrarecer un poquito más el clima organizacional. También hay una falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo y esto obviamente lo estamos viendo de manera nueva en nuestros puestos de trabajo al regresar. Algunos se están quedando en su casa, otros están en modalidad mixta y otros definitivamente pues en el sector salud no podemos atender de manera a distancia. Entonces, por ejemplo, nuestras consultas, las cirugías, pues vamos a tener que estar allí todos los que estamos en el proceso. Digamos que esto no es un proceso solamente del médico especialista. Muy bien, pero estas son las causas. Ahora miremos las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas? Uno, disminuye la productividad. Sin duda, una persona que no va a trabajar o que está ausente en el trabajo disminuye su productividad o que está haciendo presentismo disminuye su productividad o que hace lo mínimo posible también disminuye su productividad. El aumento en los costos, claro, porque es que cuando usted tiene una persona que no va a trabajar, esta persona está generando no solamente su incapacidad, sino que adicionalmente también está aumentando la posibilidad de aumentar los costos. ¿Por qué? Porque usted tiene que reemplazarla, porque tiene que mejorar los métodos de producción para que ese evento, por ejemplo, si fue un accidente de trabajo, no se vuelva a suceder. Entonces van a aparecer allí. Muy bien. Se aumentan los accidentes laborales. ¿Por qué? Porque aumentan las distracciones. Entonces, por ejemplo, se está viendo un leve incremento en las punciones a nivel de anestesia, cirugía, la ruptura de ampolletas. Se ha vuelto un poquito más frecuente, aunque no es una tendencia que podamos todavía poner clara. Sin embargo, ustedes seguramente en sus empresas, en sus IPS, en sus laboratorios lo podrán ver un poquito más. También tiene que ver, y esto lo traje, digamos, tal cual aparece en las referencias bibliográficas, y es la escasa implicación con los valores de la empresa. Yo esto lo interpreto como esa falta de compromiso, como ya no estamos tan metidos con la empresa y con sus objetivos, sino con nuestros objetivos de manera personal, que deberían coincidir por ese ADN con el que debimos haber sido escogidos. Muy bien. También, obviamente, estas tareas que estamos relacionando seguramente no van a ser de la misma capacidad que deberían tener o que han tenido siempre. Bien. ¿Qué ha pasado con el ausentismo? Entonces, cuando uno quiere mirar esto, puede acudir a varias fuentes, sin embargo, las fuentes no están muy actualizadas y todavía no han terminado, por ejemplo, todo el manejo del año 2022. Y obviamente del 2023 no hay nada. Sin embargo, voy a mostrarles varias. Aquí está una encuesta de la ANDI
que es la Asociación Nacional de Empresarios, donde dice que en el 2020 se duplicaron las ausencias en lo laboral respecto del 2019. Esto parte obviamente también debido al COVID-19 y al trabajo remoto. El trabajo remoto, como lo hemos visto en momentos anteriores y como les decía, hemos hecho varias investigaciones sobre el tema, también generó otro tipo de accidentes y otros sitios de puesto de trabajo que no eran controlados como el puesto de trabajo en la empresa. Entonces, eso generó una aparición de diferentes eventos, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, en el 2020 cada trabajador faltó 15.68 días en promedio. ¿Eso cómo se calcula? Eso es el número de incapacidades dividido entre todos los trabajadores. Obviamente que aquí hay trabajadores que tuvieron ausentismo de tipo permanente y crónico durante los 360 días del año y obviamente seguramente hubo gente que o no faltó o faltó poquitos días. Este es el promedio, es dividir todas las incapacidades entre todos los trabajadores, pero 15.68 es bastante alto cuando veníamos de históricos que estaban entre el 10 y 11 por cada trabajador. 10.23 días de esos 15 correspondían a otros permisos y licencias, pero el 3.7 se podía adjudicar al COVID. 5 días de esos 15 correspondían a enfermedades de origen común. Esto, y obviamente el 4.5 de ellas era por COVID-19. Pero fíjense cómo el 33% más o menos de las ausencias al trabajo son por causas de salud. Las otras, que era lo que estábamos viendo, los permisos y las licencias, tendríamos que entrar a mirarlas. Recuerden que las licencias están las licencias no remuneradas, las licencias de maternidad, las licencias por aborto, que algunos incluyen o no dentro de los temas de salud. Muy bien, al sector privado le correspondió un costo adicional de 5.78 del ausentismo laboral. ¿Eso qué significa? Que se le aumentó un 5%, casi un 6% más los costos en producción. Esto obviamente hace que se encarezca todo porque los costos de producción se transfieren a la población en general. ¿Cómo está la parte de salud, que es a la que nos vamos a dedicar? Entonces, todas esas causas de ausentismo, vamos a ver que las enfermedades generales tuvieron a su cargo el 52%. Eso quiere decir que un poquito más de la mitad correspondió perfectamente a todas las causas de enfermedades generales, enfermedad general o de origen común, es decir, cubierta por la EPS. El 45%, si las incluimos allí, estarían las licencias y los permisos, es decir, licencias de maternidad, aborto, licencias de paternidad, que era algo que ya habíamos comentado que se puede dar. Muy bien. Y esto significa que solamente el 3% fue por accidente de trabajo y enfermedad laboral. Aquí hay una cosa que es bien interesante de mirar y es esto, y es que al fin y al cabo el tema de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, uno, no son tan frecuentes y dos, tienen una muy buena cobertura y seguimiento por todos en el tema. Sin embargo, y recuerden esto, el punto principal terminan siendo las enfermedades de origen común, ¿de acuerdo? Aunque algunas de ellas después en muy pequeña proporción se conviertan en enfermedades laborales. Con estos informes, esta es la encuesta número 8 del CESLA, que es la que esta fue publicada en el 3 de noviembre del 2022, está muy reciente, genera unas preocupaciones frente a las incapacidades, frente a este ausentismo de salud. Y dicen, el problema frente a la incapacidad como tal es el diagnóstico, ese diagnóstico que están colocando allí, si es el de las incapacidades. Y recuerden una cosa, cuando se genera la incapacidad puede haber no solamente uno o dos o tres o varios diagnósticos incluidos y al final solamente se refleja uno allí y no necesariamente es el que está generando la incapacidad. Y ustedes saben que hay algunos tipos de utilización de, por ejemplo, si yo tengo una incapacidad de una patología de origen laboral y una de origen común, yo prefiero como trabajador, y esto es una tendencia que se ha visto, a incapacitarme por eventos de la incapacidad de tipo laboral. ¿Por qué? Porque tiene mucho mejores prestaciones. Eso es evidente y ha sido clarísimo durante todo el tiempo. Entonces hay que tener claro que este fenómeno puede suceder y en ese orden de ideas, pues hay que mirar efectivamente por qué diagnóstico fue. Y en algunas empresas que lo llaman de manera frecuente para que los ayudemos con estos temas de ausentismo, ese es un fenómeno frecuente. El otro tema es
las restricciones de tipo médico, que generan algo parecido al presentismo, es decir, tienen dolor del hombro, dolor del codo, dolor de la muñeca, luego el brazo no lo pueden utilizar. Y eso en términos de rehabilitación y en términos de reintegro, pues no es tan cierto, ¿no es cierto? Pero sí genera una carga del resto de trabajadores que están asistiendo y que tienen un mejor compromiso. Entonces estamos recargando, estamos generando un doble fenómeno, unas restricciones médicas que me impiden que el trabajador dé su producción máxima porque el médico lo generó de esa manera y también porque el trabajador de alguna manera se limita en su mente para hacerlo, y una recarga de los compañeros que están allí de manera total haciendo su trabajo. Reubicaciones con poca capacidad de atención. Y ya lo vamos a ver, el tema de la 30-50, al cual le vamos a dedicar una charla en más o menos en unas 3 o 4 semanas. Este fenómeno está generando, digamos, que no se haga una rehabilitación de manera adecuada y hay una asimetría. Miren esto, el tema queda muy bien regulado en la 30-50 para riesgos laborales y se supone que también debería aplicar para riesgo común. Pero con todos estos procesos es clarísimo que las EPS no hacen rehabilitación integral, hacen terapias. Eso es una cosa diferente a hacer rehabilitación y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, esas reubicaciones se hacen con poco criterio, con poca información. Entonces, y generan un gran problema, y es que el personal de salud no es un personal totipotencial, es decir, yo no lo puedo poner a hacer absolutamente de todo. El cirujano no puede ser anestesiólogo, la auxiliar de enfermería que está trabajando en salas de pronto podría llegar a urgencias, pero no sabemos si tiene la potencialidad y el conocimiento para poderlo hacer en todas las áreas. Entonces, eso dificulta mucho el manejo y obviamente que el tema se va para gestión humana y también para nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Eh, por otro lado, hablan también del poco control que tienen las instancias sobre este proceso. Es decir, las EPS no tienen mucho control al desconocer qué hacemos nosotros en las empresas. Y obviamente que sea en el sector salud. ¿Se en el resto de sectores? Claro que sí, pero en el sector salud se ve con mucha importancia. Y fíjense en esto, y esto es un fenómeno y una preocupación, es el tema de la estabilidad laboral reforzada. Recuerden que al tener ausentismo, al tener las incapacidades temporales, al tener unas patologías, se puede generar un abuso en el principio de estabilidad laboral reforzada por temas de salud. Mirar el ausentismo significa revisar las diferentes aristas. Entonces vamos a entrar a hablar de, digamos, de las diferencias que se generan a nivel del sector salud. Vamos a mirarlo allí específicamente con las que se refieren al sector salud. Cómo hacer, digamos, en las empresas para mantener el interés porque los trabajadores estén trabajando allí con mayor entusiasmo, en un mejor ambiente laboral, cómo hago para que sus competencias sean las adecuadas cuando lo contraté. Pues bueno, este es un tema que sí genera temas de ausentismo, como lo habíamos visto, pero que tendrá un enfoque distinto. Aquí voy a hacerme referencia básicamente al sector salud. Y es importante esto. El primer punto a manejar en temas de ausentismo es la incapacidad temporal. Lo habíamos visto que el 52% es de origen común y tiene que ver con incapacidades de tipo temporal. Esas incapacidades de tipo temporal tienen varias cosas que ustedes tienen que saber para manejarlas. Aquí estoy proyectando las definiciones de incapacidad temporal. No es lo mismo una incapacidad temporal en su definición en el sector de riesgos laborales, donde tiene una forma de entenderse distinta, dice que es la incapacidad temporal según el cuadro agudo de la enfermedad y que represente en el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales un impedimento para el desempeño en su capacidad laboral que tiene un tiempo determinado, es decir, la incapacidad temporal no es una pensión. Sin embargo, estamos viendo fenómenos en los cuales, por efecto de las decisiones de los jueces, se están prolongando las incapacidades temporales 1000, 2000, 3000 días. Eso obviamente termina generando casi que una pensión sin que exista la pensión como tal. En cuanto al sector salud, digamos que la incapacidad termina siendo ese reconocimiento y el pago a los cotizantes no pensionados que estén inhabilitados de manera física para desempeñar su labor habitual. Fíjense cómo cambia un poquito el enfoque de capacidad laboral
a desarrollar la labor habitual. Y en el decreto 1427 de julio del 2022, sobre el cual estuvimos hablando el año pasado en muchos de los foros, habla de las incapacidades de origen común, y estas se refieren básicamente a ese estado de inhabilidad física o mental que no permite a la persona desarrollar su capacidad laboral, haciendo un sincretismo entre las dos y diciendo, mire, efectivamente hablamos de la capacidad laboral del individuo, sin embargo, esa capacidad laboral del individuo se ve limitada por un tiempo determinado, y este puede ser originado en una enfermedad general, en un accidente común, en un accidente de trabajo o en una enfermedad calificada ya como laboral. Muy bien, o sea que esta une las dos definiciones. Muy bien, importante, cuando le llegue una incapacidad, y esto es ya manejo del ausentismo, siempre pedirle al trabajador que allegue la incapacidad original a la empresa por cualquier medio, por el WhatsApp, o obviamente ahí sería una copia, mientras nos envía por correo o envía algún familiar, o ustedes obtienen esa incapacidad. No permitan que se prolongue el tiempo de entrega de estas incapacidades. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que hay que revisar esa incapacidad. No debemos dejarla pasar simplemente allí como que nos entregaron la incapacidad y vamos a no mirarla, y le vamos a pasar derecho a la EPS o a la IPS. Miren si hay inconsistencias. Ahorita les voy a mostrar algunas que pueden ser interesantes para nosotros. Registren la nómina, la incapacidad, para que, y si es de una vez necesario, genere la transcripción. La transcripción es el proceso que se hace ante la EPS. Yo no valido la incapacidad, porque además de eso hay una cosa. Si hemos tenido el envío de la incapacidad por una IPS que es de la EPS o por una IPS que es de la ARL, se supone cierta. Sin embargo, siempre se pasa para transcripción, que es el proceso en el cual la EPS carga en su sistema la incapacidad y se va a producir el pago. Es un proceso supremamente importante en términos no solamente de pago para la empresa, sino para que ustedes hagan el seguimiento de qué está pasando con este trabajador. Hagan el seguimiento permanente de los números de días de incapacidad que se están generando en la empresa. Eso me permite a mí saber qué está sucediendo allí. Es muy importante lo siguiente, y es que cuando lleguen estos diagnósticos, y ya habíamos visto que hay problema en el diagnóstico, sin embargo, en nuestra herramienta, yo debo inmediatamente verificar qué es lo que está pasando. Es diferente que me llegue una incapacidad con el manejo y con el proceso de decirles, venga, tiene un paciente con un cáncer, con un VIH, con una insuficiencia renal, me llegó un paciente con la fractura, o me llegó un paciente con gripa. Obviamente que tiene puntos diferentes para nosotros, y clarísimamente nosotros debemos entrar a verificar qué está pasando con este trabajador, a verificar además de eso si es cierto o no. Muy bien, hacer el seguimiento de estos me va a permitir saber qué está sucediendo, y me está alineando de una vez con la resolución 3050, que es la obligación ya por ley y por norma de involucrarnos en estos procesos de rehabilitación. Realizar ante eventos críticos el acompañamiento. ¿Qué pasó? ¿Se accidentó? ¿Tuvo un accidente con un automóvil? ¿Se fracturó el fémur? Yo ya sé que va, o en moto, yo ya sé que ese trabajador va a estar por lo menos de 90 a 120 días ausente. Acompáñenlo. Recuérdenle sus deberes. Recuérdenle que tiene que asistir al médico, tienen que estar siguiendo. Que hizo una pseudoartrosis, se le complicó la fractura, pues también hay que acompañarlo, no dejarlo solo en estos procesos. Que no le dieron la cirugía, eso puede aumentar el proceso en ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajador que se me complicó y no le hago la cirugía, o no le hago el procedimiento, o no le dan los medicamentos, pues al ausentismo se va a prolongar. Y recuerden que el proceso es para nosotros en las empresas también costoso, no es solamente el valor de la incapacidad. En los casos que superen 90 días de incapacidad continua, recuerden que continua significa que no hay una interrupción de más de 30 días entre una y otro, yo debo empezar a presionar para que me llegue el concepto de rehabilitación. No hay nada más difícil que el cobro a los fondos de pensiones si yo no he hecho el proceso de tener el concepto de rehabilitación integral por parte de la EPS y del médico tratante, para presentarlo y decirle que el día 180 en adelante será función del fondo de pensiones el pago de dichas incapacidades. Muy bien, los datos que debe contener. Verifique si tiene los datos completos de incapacidad. ¿Cuáles son los datos de incapacidad? En el decreto 1427 del 2022 incluyeron no más 15 daticos.
un poquito complicado, pero sobre todo tengan mucho cuidado en lo que vamos a ver alrededor. Digamos que aquí está la razón social, los nombres y apellidos de la IPS para que ustedes puedan tener claro cuál es la IPS que le emitió, el nombre del médico, el NID, el código del prestador, en fin, tienen mucha cantidad de temas. Obviamente, si es continua o no, vamos a verlo, la modalidad de prestación, si fue por consulta externa, si fue extramural, si fue telemedicina, cuál es el código del diagnóstico principal, y por eso les hablaba yo del tema del diagnóstico. Eso es el diagnóstico principal, pero existen otros diagnósticos detrás. Las personas no se enferman y no se incapacitan de un solo diagnóstico. ¿Qué motiva la causa de atención? Si es una prórroga o no, y estábamos hablando lo de los 30 días, la incapacidad es retroactiva, ¿sí? Es decir, el paciente fue hoy, pero estamos cubriendo días anteriores. ¿Por qué está sucediendo ese fenómeno? ¿Es un tema de atención o es un tema de que el paciente no fue de manera, el paciente trabajador no fue de manera oportuna a la IPS y al médico para que le diera la incapacidad? Importantísimo tener eso en cuenta porque esto nos genera dificultades también en el pago. Si la incapacidad tiene tachones, enmendaduras, es escaneada, miren el tipo de papel. Por eso es importante tener las incapacidades de manera presencial y de manera física para que ustedes puedan corroborar estos datos. Otros puntos a mirar, no solamente que contenga todos los datos, sino que no haya inconsistencias y ustedes pueden valorar o pueden cotejar con la EPS y la IPS si lo están generando. Si no llegan las incapacidades, miren lo del tema de la posibilidad de requerir al trabajador. Es cierto que está enfermo, pero es su obligación hacer que llegue la incapacidad. Muy bien, miren si hay inconsistencias. Bueno, ¿quién puede emitir una incapacidad? Y esto es súper importante. Solamente están habilitados en Colombia por la ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, los médicos, médicos tratantes. Eso digamos que queda como médico en general, pero se ha dicho que es de tratantes. Estoy de acuerdo en la medida en que él sabe cómo es el proceso. Odontólogo tratante, también los odontólogos pueden emitir incapacidades. Y esto lo hacen por la ley 35 de 1989, que es el Código de Ética Colombiana, de Ética Odontológica Colombiana, y la ley 1751 del 2015, que habla de las exclusiones del POS. Ojo, porque esto también está hablando de que hay algunas incapacidades que no se pueden pasar por el sector de salud. Por ejemplo, si una persona se hizo una cirugía estética, es probable que no le emitan una incapacidad válida frente a la EPS, y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. ¿Quién puede generarlo? Los médicos y odontólogos inscritos en el RETUS. El resto de profesionales no pueden emitir incapacidades. Punto. Eso es lo que dice la norma y la ley. Se incluyó ahorita en la 1427 la posibilidad de que los médicos en servicio social obligatorio, al igual que los odontólogos, puedan emitir la incapacidad. Algunas veces la IPS, la EPS y la DRL pueden tener médicos a su interior que generen incapacidad. Las prepagadas también, esto obviamente ahorita en el decreto 1427 muy seguramente ustedes recordarán que muchas EPS no transcriben incapacidades de medicina prepagada, y la de los planes complementarios, que no debería tener problema porque se supone que es de la misma EPS. Muy bien, recuerden esto y es clave. Existen unos hitos para hacer el seguimiento. De 1 a 2 días está a cargo del empleador la incapacidad y corresponde al 66% del ingreso base de cotización, ¿no es cierto? Es decir, le van a pagar el 66% del salario, excepto en salario mínimo, donde lo mínimo es el mínimo. Entonces no van a tener derecho a nada más. No he visto hasta ahora preguntas, pero siéntanse libres si algunos días, si algunas personas tienen preguntas. Veo aquí, y voy a hacer una pausa de 2 segundos en esta diapositiva para continuar. Luz Marina Arias nos pregunta: buenos días, si un trabajador tiene una incapacidad de más de 90 días, pero es interrumpida, ¿qué debo hacer allí en SST? Esto es por accidente de trabajo. Recuerden lo siguiente, y es que la incapacidad se interrumpe si hay 30 días entre la emisión de una incapacidad y otra. Y hay que recordarle al trabajador, uno, que si no tiene incapacidad, esta es la única razón justificada para inasistir al trabajo. Pero recuerden otra cosa, y es que muchos de los trabajadores dicen: es que no me emitieron la incapacidad, es que no tuve la posibilidad de ir a ir a la IPS a que me dieran la incapacidad. Bueno, es su deber
tener incapacidad en todo momento para poder no asistir. Si no tiene incapacidad, tiene que ir a trabajar. Ah, bueno, si está malito, es decir, si está en una situación de salud complicada, pues nosotros como empresa también tenemos que hacer ese seguimiento. Entonces, mire, es que es un paciente de insuficiencia renal que no va a regresar a trabajar, es que tiene una fractura y tiene un tutor. Entonces, ¿qué debemos procurar? Que se dé todas las condiciones de atención para que le den la incapacidad. Eso depende de cómo lo estemos haciendo. Ahorita te voy a orientar un poquito más sobre la 3050, que es obligatoria en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué debo hacer en SST? Seguimiento. Seguimiento y obligar, en este caso, a que se generen las incapacidades de manera permanente y continua si el trabajador lo amerita. Pero eso significa que yo sé qué está pasando con el trabajador. Bueno, muy bien. Entonces estábamos hablando de 1 o 2 días, el empleador. De 3 a 90 días, y fíjense que hago una división, aunque de 3 a 180 es de la EPS, en 90, recuerden que yo hago una pausa para poder pedir el concepto de rehabilitación integral. Y porque a partir también del día 91, el IBC en caso de riesgo común baja al 50%, pasa del 66.66 al 50%. También es recobrable a la EPS, pero hay una disminución. A partir del día 181 al día 540 es el fondo de pensiones quien lo hace. Pero ojo, si tiene emitido el concepto integral de rehabilitación, recuerden otra cosa, y es que el tema con ese día 180 es que, de acuerdo con el decreto 019, si no estoy mal en el artículo 154, dice que el fondo de pensiones no podrá cubrir el pago si no hay un concepto integral de rehabilitación favorable de por medio, si no deben proceder a calificarlo y entonces ustedes deben proceder a presionar la calificación. Si no califican, deben cubrir la incapacidad. Y recuerden que a partir del decreto 1333 se confirmó la obligación de la EPS a partir del día 541 de pagar las incapacidades. Claudia Patricia nos comenta lo siguiente: ¿es cierto que la empresa no debe pedir incapacidad con su historia clínica? Sí, es cierto. Recuerden que el decreto 2346, que regula toda la historia clínica ocupacional, dice que las empresas no pueden conocer la historia clínica, es cierto. Sin embargo, y los entiendo en este punto, muchas EPS solicitan a las empresas que aporten la historia clínica para poderles valer la incapacidad. Entonces uno dice, bueno, es un complique el tema, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden esto, si el concepto es favorable, el fondo de pensiones paga la incapacidad, pero si el concepto es desfavorable, debe procederse a hacer la calificación. Si es mayor o igual al 50, tranquilos, se nos fue de pensión. Si tiene todos los requisitos, recuerden que este solamente es una parte, y esa parte es la calificación de pérdida de la capacidad laboral y todos los documentos administrativos. Si es menos del 50%, muy seguramente vamos a tener que reintegrarlo. Punto clave aquí para que recuerden. En cuanto a la incapacidad temporal en los 540 días, recuerden que hay unos requisitos para que la EPS los pague. Primero, es que continúe el concepto favorable. Dos, que no haya recuperación a pesar del protocolo y que obviamente pueda haber enfermedades concomitantes que están prolongando el tiempo de incapacidad. Por ejemplo, una infección, un proceso allí que aumente la incapacidad. Por ende, es importante que ustedes estén claves sobre estos temas y que se haga el seguimiento, porque si no llega y la EPS puede ser que no les pague. ¿De acuerdo? Muy importante. Tips para tener en cuenta. 1. Revisen la incapacidad si es inicial o prórroga, porque esto hace que se tengan en cuenta de nuevo los 2 días del inicio que les había comentado, si es una inicial. Revisar que no presente interrupción, es decir, hacer el seguimiento a las personas y decirles, mire, por favor, vaya por su incapacidad. Hay que estar clarísimo sobre el tema de qué está pasando a nivel de salud con los trabajadores. Miren los días acumulados y los pueden hacer, aquí aparece gestor, el sistema que ustedes tengan para cargarlo, cada empresa tiene un sistema distinto. Si los días acumulados de incapacidad de EPS son de 180, recuerden que no hay pago después del día 180 por parte de la EPS, pero tampoco ustedes tienen la obligación, pero tienen que asegurarse que el fondo de pensiones les pagó, porque si no van a tener problemas con esos pagos. Muy bien. Ojo, si el trabajador tiene vacaciones o tiene permisos, mi consejo es
no den vacaciones cuando tienen incapacidades porque van a interrumpir la incapacidad y entonces se interrumpe el proceso, no solamente de tratamiento, sino de manejo. Yo sé que muchos trabajadores dicen, yo cuando estoy incapacitado no solamente no voy a trabajar, no me hago ningún tratamiento. Digamos que eso no tiene sentido, pero es, digamos, los idearios que tienen. Entonces hay que decirles, mire, las incapacidades son precisamente para que usted se recupere, pero también para ir a su médico para que le hagan, o a los diferentes terapeutas para que le hagan sus tratamientos. Muy bien, recuerden, importante tener una base de datos con las incapacidades para poder hacer el seguimiento. Yo les aconsejo siempre tenerlo. Nosotros teníamos en las diferentes empresas bases de datos que nos permitían hacer el seguimiento, pero también los sistemas de información de los diferentes gestores en gestión humana, de los diferentes gestores de información, traen la posibilidad de generar esta información. Hacer las revisiones periódicas, que es una obligación de la EPS después del día 540. Y obviamente mirar qué está pasando con el concepto de rehabilitación para poderlo manejar. Recuerden que las revisiones periódicas deben darse después del día 540 por parte de la EPS para hacer el seguimiento del paciente, para que no haya abuso de derecho, para que no tenga interrupción de la incapacidad y obviamente para también hacer partícipe a la EPS de este proceso. Ellos tienen más trabajadores, tienen más gente incapacitándose y por ende, si usted no está pendiente, ellos puede ser que se les pase por encima. Yo trabajé 12 años en EPS y sé que y manejaba el tema de incapacidades. A veces es tan grande que es muy difícil de manejar, pero pues obviamente en la empresa y eran un gran aliado las empresas para poder hacer ese seguimiento. El concepto integral de rehabilitación debe decir las secuelas, el estado actual, la terapéutica posible, el pronóstico de recuperación, las fechas y los tratamientos no concluidos y eso me va a permitir también hacer un seguimiento de una trazabilidad. Pero recuerden que será el médico de la IPS, en términos de seguridad y salud del trabajo, la que puede mirar y ver el impacto de este concepto de rehabilitación en los diferentes aspectos. Recuerden que el decreto 1427, que está en vigencia al mismo tiempo que el decreto 1333, no lo derogó. No sé qué les pasó ahí, hubo un problema de tipo de seguimiento de lo que tenían que hacer y resulta que terminaron generando un doble decreto de lo mismo, sin embargo dicen casi lo mismo con algunas variaciones que ya les he contado, pero tiene cosas importantes y es que cuando ustedes detecten incapacidades que el trabajador, por ejemplo, digamos que hizo alteraciones de la misma o detecten algunas anomalías que ya les voy a contar, hay algunas que se reportan a la EPS y otras que se van para Fiscalía General de la Nación. O sea, estamos hablando de un tema complejo porque estamos hablando de un delito. Pero vamos a hablar primero de las que son reportables, que no son delito, pero sí son conductas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es, el trabajador no asiste ni a las terapias, ni a los exámenes, ni cumple los controles. Dice que es como el 30%. Eso digamos que no es tan fácil de ponerle un número del 30%, pero uno podría decir, mire, le ordenaron tantas y asistió a tantas. Eso tiene que hacer un seguimiento médico para que ustedes lo puedan saber, pero deben reportarlo. Y obviamente con la resolución 3050 queda la obligación de las IPS de reportar cuando un trabajador no asiste parcial o totalmente a estas incapacidades. Se le pide que haga la calificación de pérdida de la capacidad laboral o de origen y no asiste. También repórtenlo a la EPS, a la ARL y a los organismos de control. Hay pacientes que se autolesionan, ¿eh? Que se lesionan la herida más justo antes de los controles. ¿Para qué? Para prolongar la incapacidad. Eso pasa. Cuando buscan el reconocimiento de una incapacidad, tanto de EPS como de ARL, por la misma incapacidad. Digamos que eso no es. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner eso en conocimiento de la EPS y de la ARL que está sucediendo este tipo de temas. Pero eso significa que tenemos un seguimiento del ausentismo. Muy bien. Y los abusos de derecho que van para la fiscalía. Entonces, tenemos cuáles. Que haya una alteración. Por eso les digo, revisen la incapacidad. Si son además de eso de su misma IPS, tienen la facilidad de mirar si la emitieron o no y si es una incapacidad de complacencia. Recuerden que la incapacidad de complacencia es aquella que se da por amiguismo, vamos a decirlo de esa manera.
si hubo actos o conductas contrarias a la ley, pero además de eso, si el trabajador está haciendo algún tipo de actividad que no le permite mejorarse, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en redes sociales, entonces siempre hay que estar mirando también las redes sociales. Yo sé que eso suena un poquito odioso, pero toca hacerlo. Fraude al otorgar la incapacidad, ¿no es cierto? Y cobros con datos falsos. Muy bien. Las bases de datos que me permiten la acumulación de incapacidad, pues hay de diferentes formas, pero la idea es que me estén votando quiénes son los trabajadores, cuántos días de incapacidad tiene, cómo puedo hacer ese seguimiento. ¿Qué tipos y casos les recomiendo siempre seguir? Uno, incapacidades continuas mayores de 90 y mayores de 180 días, ¿no es cierto? Discontinuas, es decir, paciente que se ha incapacitado 90 días en el último año, pero de manera discontinua, es decir, ha dejado interrupciones, pero es que 90 días un trabajador, un año sin trabajador, sin incapacitándose y sin ir a trabajar, amerita un seguimiento. Incapacidades falsas o casos de abuso de derecho, tenemos que estar haciendo el seguimiento. Y obviamente también aquellos casos donde los diagnósticos me llamen la atención para poder entrar a verificar qué es lo que está pasando. Aquellas que tienen problemas de tiempo y continuidad o por tipos de diagnóstico, yo tengo que estar siempre siguiendo qué está pasando con mi trabajador y siguiendo qué está pasando con los diferentes fenómenos. Muy bien, recuerden que la resolución 3050 termina volviéndose una herramienta súper importante donde se dan las obligaciones. Recuerden que hay una etapa de atrapamiento de los casos, de evaluación del caso, de formulación del plan de rehabilitación y finalmente saber si vamos a reintegrar o a llevar a invalidez a este trabajador. Voy a saltar un poquito acá. Esto lo vamos a trabajar, solamente se los dejo allí para que lo tengan como un recordar que vamos a trabajar como en nuestra sesión número 4 la resolución 3050 de rehabilitación y cuáles son las obligaciones que tenemos. Antes de finalizar, voy a darle paso a una pregunta de Betsy Franco, perdón. Dice, buenos días, ¿qué se puede hacer cuando un empleado radicó una incapacidad y luego la EPS dice que no se la reconoce porque no es pertinente, ya se le pagó el empleado por nómina? Bueno, muy bien. Entonces, primero, muy importante, claro, ese es parte del proceso de emisión de la incapacidad frente a la EPS de transcripción. Por eso ellos pueden entrar a mirarlo. Sin embargo, y aquí vamos a ser muy claros, tú puedes entrar a alegar que si la EPS tiene una red, tú no puedes verificar la coherencia entre la emisión de la incapacidad y que efectivamente esta corresponda o no. Si el médico emitió la incapacidad, lo que tiene que hacer la EPS es llamarle la atención al médico, hacer un seguimiento, pero no puede castigar a la empresa. Entonces, mi consejo para ti es, ojo, si la incapacidad es incoherente, es un problema de la EPS y de la IPS y del médico tratante, no de ustedes como empresa. Luego yo pediría y presionaría el tema del pago. En muchas ocasiones a nosotros nos toca hacer el seguimiento de qué está sucediendo con las incapacidades a nivel del pago. Eso los golpea mucho a ustedes como empresa y como áreas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el punto es el siguiente, siempre estar haciendo el seguimiento porque esto sucede porque no tenemos un buen seguimiento de lo que está sucediendo allá. Sin embargo, y te digo, Belsi, este es un problema de EPS, IPS y médico tratante, no de ustedes como empresa. Luego debería ser obligatorio por parte de la EPS pagarlo. Recuerden que las EPS están vigiladas por el Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Salud, pero también la superbancaria puede entrar allí con los temas de incapacidad. Por ejemplo, con ARL, sin embargo, en EPS siempre van a hacerlo con la superintendencia y con el ministerio. Pónganlo como queja al ministerio de la superintendencia para que se haga una revisión de estas incapacidades. Les dejo una bibliografía sobre los temas de ausentismo y presentismo y sobre estos nuevos fenómenos que se están viendo en el mundo, como en España y en Europa, del Quiet, que termina siendo bien complejo para el manejo y que seguramente aquí van a llegar sin duda y ya los tenemos, pero seguramente no los tenemos tipificados como tal. Muy bien. ¿Qué dices, Wilmer? Sí, nos evaluamos nuevamente para ver qué ha sucedido con nuestras respuestas. Y yo aquí estoy pendiente de hacer la anotación de qué está pasando. Gracias, Wilmer. Doctor, le voy a ayudar entonces con el sondeo. Wilmer tiene un problema de conexión, gracias. Entonces vamos a ir con la pregunta número 1. Últimamente hay muchos problemas de conexión, eso sí es cierto. Sigue, por favor. Entonces vamos con la primera pregunta.
La primera pregunta dice, ¿qué es el ausentismo? Ausencia del trabajador de su puesto de trabajo por A, enfermedad, B, sin causa justificada, C, por licencia de maternidad, D, A, B y C son ciertas, E, ninguna es cierta. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren más adecuada. Bueno, vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, por enfermedad un 11%, B, sin causa justificada 7%, C, por licencia de maternidad 0%, D, A, B y C son ciertas 79%, E, ninguna es cierta 3%. ¿Cómo nos fue, doctor Cristian, con nuestra primera pregunta? Sí, se aumentó, efectivamente la respuesta era la D, todas son ciertas, sin embargo, obviamente la A y la B son ciertas porque pues hacen parte de las que están bien, pero nos aumentó el porcentaje a 79%, muy bien. Efectivamente, el ausentismo tiene que ver no solamente con causas de salud, sino con licencias y con causas no justificadas, es no ir al trabajo. Perfecto, doctor. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es presentismo? A, estar en su puesto de trabajo pero sin estar. B, cuerpo presente pero de mente ausente. C, acude a su puesto de trabajo pero no es productivo. D, A, B y C son ciertas. Y E, ninguna es cierta. Perdón, no sé si tengo problemas con el audio. Ah, ok, listo. Vamos ya con los resultados de nuestra segunda pregunta, doctor. Correcto. Mira cómo aumentó. Estar en su puesto de trabajo pero sin estar 2%, B, cuerpo presente pero de mente ausente un 5%, acude a su puesto de trabajo pero no es productivo un 17%, D, A, B y C son ciertas 77% y E, ninguna es cierta 0%. ¿Cómo nos fue Mira, con esta segunda pregunta, doctor? muy bien, aumentó un 77% la respuesta que digamos que cubría todas, que es la D, pasó a un 77%, pero además de eso, las otras dos que también, las tres anteriores que eran ciertas también disminuyeron, pero quedaron allí. Ninguna quedó en ninguna cierta, lo cual aumenta mucho nuestro conocimiento. Muy bien, o sea, mejoró el tema. Tercera. Excelente, doctor. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta del sondeo del día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias del ausentismo en la empresa? A, disminución de la productividad y aumento de costos. B, conflictos y discusiones ante diferentes puntos de vista. B, C, baja calidad en la elaboración de las tareas. D, A, B y C son ciertas. Y E, ninguna es cierta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, disminución de la productividad y aumento de costos. B, conflictos y discusiones ante diferentes puntos de vista. C, baja calidad en la elaboración de las tareas 2%. D, A, B y C son ciertas 80%. E, ninguna es cierta 2%. ¿Cómo nos fue en esta tercera pregunta? También aumentó muy bien, la respuesta era la de ella, aumentó cantidades alarmantes, pasó a un 80%. Luego estuvo muy bien el tema de la respuesta. Excelente, doctor. Entonces lo dejo para que se despida de los asistentes, por favor. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Ya, digamos, para hacer el cumplimiento de la hora, ha llegado el final. Los espero en nuestra próxima acción educativa y de verdad muchas gracias no solamente por la asistencia, sino también por sus preguntas. Que estén muy bien. Gracias, Wilmer. Doctor Alonso. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Gracias. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa
y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar esta acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.